Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir la semana y abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hay una pregunta: ¿qué pasaría si el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decide invadir el sur del Líbano para declarar la guerra contra Hezbollah, que es uno de los grupos islámicos más poderosos del mundo, la milicia más poderosa del mundo, que es la de Hezbollah? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que se añade una tercera guerra, un tercer conflicto activo. Tenemos la guerra en Ucrania, tenemos la guerra de Israel contra Gaza, y entonces tendríamos una tercera guerra de Israel contra Hezbollah. Israel estaría peleando en dos frentes porque aún no ha podido destruir a Hamas y aún no ha recuperado los rehenes que están en poder de Hamas. Pero, ¿qué pasa? Que esto llama a dos actores a la escena y ahí las cosas se complican, tanto a Irán como a Estados Unidos. Antes usted podía decir: a mí eso no me importa, eso no tiene que ver nada conmigo. Siempre ha tenido que ver, siempre ha debido importar, pero antes no se sentía tanto como ahora, porque ya sabemos que eso influye en la vida diaria de todas las personas, en el costo de esa vida, en las facilidades que tiene realmente esa vida. Entonces este es un conflicto de muchos enredos, que la solución parece fácil, porque desde hace tiempo lo que debe crearse es un Estado palestino, y ese Estado palestino interactuar con el Estado israelí y dedicarnos a la prosperidad, a resolver el problema energético del mundo, porque por razones medioambientales estamos llamados a desentendernos de los combustibles fósiles, pero eso no es posible por ahora ni en mucho tiempo, porque las energías renovables pues producen energía limpia, pero tecnológicamente no tenemos capacidad de guardar esa energía para usarla en el momento en que nos haga falta. No podemos administrar y guardar la energía solar. No podemos administrar y guardar la energía eólica. Entonces, lo propio pasa con la energía hidráulica. Todas hay que usarla, colocarla en línea en el momento en que se producen, porque no hay manera de almacenarla. Sí podemos almacenar combustibles fósiles y producir energía 24/7 con combustibles fósiles. El mundo debería estar buscando solución a ese tema, que una de esas soluciones pudiera aportarla a Rusia, que tiene más experiencia que, que ninguna otra potencia en la producción de energía nuclear, que la energía nuclear es una energía limpia, es una energía estable y pudiera ser una de las grandes soluciones al problema energético
mundial. Pero estamos desafiados, metiéndonos en nuevas guerras, en nuevos conflictos y un liderazgo internacional también pues muy debilitado. No sabemos quién va a ganar las elecciones de Estados Unidos, si Biden o Donald Trump, y si fuera Trump, uno sabe que eso va a ser desastroso. Si es Biden, hay escasas esperanzas también porque sabemos cuál es su situación. Señores, vamos a una pausa. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, la gente estuvo atenta a lo que ocurriera con la venezolana que protagonizó el accidente de tránsito en el que murió Julio César de la Rosa Peralta, el hijo de Julio César de la Rosa Tiburcio, el presidente de ADOCO. Esta semana, pues, ya se conoció de la medida de coerción que consistió en presentación periódica, una garantía económica y impedimento de salida del país. Lo que ocurre cuando se trata de un accidente de tránsito. Y evidentemente que ese fue un accidente de tránsito, esa fue una eventualidad. Nadie piensa que existiera la intención de esa persona de dañar a otra persona. Lo que se criticó fue el hecho de que no prestara auxilio a una víctima o que sí, por razones de temor que uno sabe que existe, la gente a veces tiene accidentes y no quiere detenerse porque teme por su propia vida, etcétera. Pero cuando esto ocurre, se supone que la persona busca llegar hasta un sitio donde se sienta con cierta seguridad, hace la llamada correspondiente o se pone a disposición de las autoridades, etcétera. Eso no ocurrió. Es decir, que todo lo que se criticaba de Scarlett Mujica Zapata estaba más asociado a eso, no a que a ella se le considerara incluso la provocadora del accidente. Todo parece ser una eventualidad que no dependió de imprudencias por parte de ella, sino algo que le habría ocurrido lamentablemente a cualquiera, pero sin los agravantes que, de que no se presentó, la declaración fue posterior, etcétera. Tal vez si el caso no tiene la connotación de un caso que no podía quedarse en la nebulosa, porque habría muchísimas especulaciones. Ese caso había que esclarecerlo, y ha quedado como un accidente. Fue un accidente de tránsito, es un homicidio realmente involuntario, un homicidio involuntario. Reiterar nuestra condolencia y nuestra solidaridad con la familia de Julio César de la Rosa Peralta, especialmente con su padre. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas, además de estos que ya hemos tocado, que más impacto alcanzaron esta semana. Adelante.
El presidente Luis Abinader presentó el pasado lunes los logros del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil TRAE, que entre muchos otros ha permitido que las familias beneficiadas ahorren entre 5.000 y 9.000 pesos mensuales. Bajo el tema Transportando el Porvenir, en la semanal, el mandatario recordó que TRAE fue creado para garantizar los desplazamientos seguros y gratuitos de niños y niñas desde y hacia las escuelas. La proyección futura de este programa busca llegar a las 31 provincias del territorio nacional que se pretende lograr en octubre de este 2024, es decir, para el próximo año escolar. Para esto se están planificando 602 rutas escolares con un recorrido de 7.956 kilómetros y 1.170 autobuses. De estos, el jefe de Estado indicó que se comprarían 800 a través del Ministerio de Educación y otros 469 se alquilarían en empresas privadas con una inversión de 7.961 millones de pesos. Asimismo, dijo que se adquirirían 300 autobuses eléctricos cuyos costos de operación diaria son 5 veces menores que el de los autobuses de combustibles fósiles. Para el uso de los autobuses eléctricos se trabaja en la instalación de 150 unidades de carga a un costo unitario de 1.123.716 para un total de 168.557,78. Otro aspecto destacado de este programa es que previene que niños y adolescentes y jóvenes en edades escolares se vean afectados por accidentes de tránsito. Desde la fecha de inicio, se han beneficiado 942.950 estudiantes para un 49,77% del total planificado, distribuidos en 42 distritos educativos en 11 provincias y el Distrito Nacional. Dichas provincias son Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Atomayor, La Altagracia, Peravia, San José de Ocoa, Pedernales, Elías Piña, Barahona y San Juan. Las próximas a ser incluidas son Espaillat y La Romana. El empresario Ramón Emilio Jiménez Colia, alias Mimilio, y Fernando Crisóstomo Herrera, involucrados en el caso de corrupción Calamar, acordaron devolver al Estado casi 2.000 millones de pesos en efectivo y bienes tras negociar con el Ministerio Público, que desistió de la acción penal en contra de los dos encartados, arreglos que están pendientes de ser aprobados por el tribunal. Según los documentos que han llegado a las partes del proceso, a los cuales la jueza ordenó notificarles el acuerdo, Crisóstomo Herrera concertó con el órgano persecutor que el pago deberá ser efectivo previo a la homologación judicial del criterio de oportunidad. En tanto, el Ministerio Público defendió que todos los acuerdos firmados con implicados en casos de corrupción y crimen organizado son refrendados por un juez y firmados de manera consciente por los involucrados y sus abogados. En un comunicado indica que ante la contundencia de las pruebas, un total de 52 oficinas de abogados han representado a imputados de delitos de criminalidad organizada que firman con el Ministerio Público acuerdos para aceptar su culpabilidad y que en todos los casos concluidos, sin excepción, han sido judicializados ante los tribunales. Al ofrecer la información, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina. Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público de manera deliberada y aviesamente. Esto, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales. Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos, afirma el documento enviado a la prensa. Escudarse en un micrófono para atribuir al Ministerio Público pactos con empresas con las que no ha firmado ningún acuerdo y mezclar líneas de investigación de un caso judicializado con otros en etapa de investigación, lo menos que evidencia es un nulo esfuerzo profesional al informar a la ciudadanía y un gran interés en mantenerse ajeno a comunicar de manera objetiva. De su lado, Julio Martínez Pozo, coordinador del programa El Sol de la Mañana, calificó como una amenaza a la libertad de expresión el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, donde amenaza con amordazar periodistas y comunicadores. Váyase el diablo con su amenaza a la libertad de expresión, respondió la Procuraduría General de la República. El documento hace referencia a las denuncias que hiciera el pasado viernes el periodista sobre los acuerdos de homologación en caso Calamar,
donde los implicados pagarían al Estado con la construcción de obras. Martínez Pozo calificó como un acto de corrupción los acuerdos de homologación en el caso Calamar o Mimilazo, donde le otorgarían obras del Estado a los implicados. La cuestión esta de que hay gente devolviendo miles de millones es un engaño, es una estafa, sostuvo el periodista. Ellos lo van a resarcir con trabajos del propio Estado, reveló. Esas gentes lo van a devolver siendo agentes contratistas del Estado, reiteró. El periodista adelantó que las empresas involucradas en el entramado de corrupción fueron creadas por Francisco Álvarez, expresidente de Participación Ciudadana. La jueza del Sexto Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional ordenó libertad condicional a Scarlett Valentina Mujica Zapata, acusada de la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta Jr. Como medida de coerción, la magistrada decidió que la joven venezolana pague una garantía económica de $1.000.000, retención de pasaporte y que se presente periódicamente ante las autoridades, mientras el padre del fallecido Julio César de la Rosa expresó sentirse conforme con la decisión al valorar el arrepentimiento mostrado por la joven durante la audiencia. De la Rosa Tiburcio dijo que la joven declaró que no tenía la intención de atropellar a su hijo y le manifestó sus condolencias a los familiares. Se recuerda que el hecho se registró el pasado 15 de junio aproximadamente a las 11:30 de la noche, cuando la dama transitaba a alta velocidad por la autopista 30 de Mayo, próximo a la Dirección General de Pasaportes del Distrito Nacional, zona en la que embistió al peatón Julio César de la Rosa Peralta, quien perdió la vida inmediatamente. Roberto Encarnación Díaz y Victoria Reyes son las dos personas que fallecieron la madrugada del pasado domingo tras caer su vehículo en un hoyo que fue cavado por la construcción de un edificio en la calle Roberto Pastoriza, esquina José Tapia Brea, en el sector Evaristo Morales del Distrito Nacional. En el suceso ocurrido a las 2:30 de la mañana en la llamada Esquina de la Muerte, también resultaron heridos Janely Marte Martínez y Dani Hidalgo Paredes, quienes fueron trasladados a distintos centros de salud de la ciudad capital. La Policía Nacional explicó que Encarnación Díaz viajaba al volante y Reyes del lado del copiloto. El accidente ocurrió cuando la jipeta Mercedes-Benz blanca, en la que se desplazaban las víctimas mortales, fue impactada por el carro Toyota Corolla gris y cayó al hoyo de la construcción, mientras se informó que Reiner José Eusebio Rosario, señalado como el conductor del vehículo que impactó con su carro la jipeta Mercedes-Benz, que se precipitó al hoyo en el Evaristo Morales, se entregó a las autoridades de tránsito. La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso 3 meses de prisión preventiva al pastor Joan Manuel Castillo Ortega, acusado de agredir sexualmente a varias menores de edad. La magistrada dispuso que Castillo Ortega cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, acusado de haber cometido esta acción en la iglesia que pastoreaba en el municipio de Los Alcarrizos. Castillo Ortega fue apresado el pasado 6 de junio, pero a pesar de que la fiscalía de esa jurisdicción solicitó la prisión preventiva, el tribunal le impuso una garantía económica de $50.000 y presentación periódica. Tras ser dejado en libertad, el pastor fue nuevamente arrestado luego de que la fiscalía de esa jurisdicción recibiera nuevas denuncias en su contra bajo la acusación de agredir sexualmente a otras menores. De acuerdo al Ministerio Público, el lugar utilizado por el pastor evangélico para cometer abuso sexual era el sótano de la iglesia, mientras la feligresía estaba en el primer piso. El inmigrante haitiano Agner Pierre, alias Rojo, quien había secuestrado a Luis Manuel Vizcaíno de 7 años, entregó al menor sano y salvo a sus familiares. La entrega se realizó junto a la Dirección Central de Investigación DICRIN, el Ejército Dominicano y otros organismos de inteligencia que acompañaron a los parientes del infante a la frontera de Bánica. Pierre secuestró al infante el pasado viernes junto a su hermano de 14 años, que luego devolvió en el cerco fronterizo de Elías Piña. El adolescente fue quien dio la voz de alerta a su padre Juan Vizcaíno Encarnación sobre lo que había sucedido. Agner Pierre cruzó por el municipio Guaroa a través de las montañas para evadir los puntos de chequeo. En el cerco fronterizo de Elías Piña procedió a devolver al mayor de los hermanos y continuar su ruta en caballos hasta llegar a la comunidad Tomasic en la República de Haití. Posteriormente, había solicitado a la familia del infante la suma de $150.000 para proceder a devolverlo. Juan Carlos Iturregui, el puertorriqueño nominado a embajador de Estados Unidos en República Dominicana, aseguró durante su participación en la audiencia, que lo confirmará como diplomático, estar ansioso por colaborar con el gobierno dominicano en iniciativas
que involucren la seguridad, los derechos humanos y otros tópicos. A 3 años de la salida de la última embajadora estadounidense, Iturregui podría ocupar el puesto de embajador en territorio dominicano tras ser propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hace 7 meses. Iturregui es un experto en regulaciones y políticas públicas en las Américas, colaborando muy de cerca con líderes de los Estados Unidos y Latinoamérica para fomentar iniciativas empresariales, inversiones y alianzas público-privadas. En tanto, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Benjamin Cardin, expresó en el Senado su preocupación por el compromiso de luchar contra la corrupción en la República Dominicana, ya que según él, su principal motivación sería ir en contra de la oposición. Las palabras del senador Cardin fueron parte de la respuesta a los comentarios iniciales de Juan Carlos Iturregui durante una audiencia celebrada el pasado 13 de junio con los nominados a las embajadas de República Dominicana y otros países. Iturregui, nominado por el presidente de Estados Unidos para ser el embajador en República Dominicana, había afirmado minutos antes que debemos continuar nuestros esfuerzos para abogar por la democracia y los derechos humanos en nuestro hemisferio y combatir la corrupción, entre otras prioridades. En respuesta, el senador Cardin, quien es el demócrata de mayor rango para asuntos exteriores en la Cámara Alta, expresó que se sentía preocupado no solo por el tema de Haití, sino también por el compromiso del gobierno dominicano de lucha contra la corrupción. Ellos tienen desafíos y no solo se trata de ir judicialmente en contra de la oposición. Un primer contingente de policías kenianos llegó el pasado martes a Puerto Príncipe en el marco de una misión internacional para restablecer la seguridad en Haití, un país sacudido por la violencia de las pandillas. Un primer contingente de 400 efectivos de la policía keniana, que forman parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, llegó con el propósito de garantizar el retorno de la paz a este país. Hemos decidido trabajar juntos para aliviar el sufrimiento del pueblo haitiano, dijo el primer ministro de Haití, Gary Conil, en una conferencia de prensa tras el arribo de los agentes de Kenia. Kenia prometió enviar a 1 millar de policías a Haití para esta misión, cuya duración inicial será de 1 año y en la que también se comprometieron a participar Bangladesh, Benín, Chad, Bahamas y Barbados. El despliegue de esta fuerza, que tendrá unos 2.500 agentes, fue aprobado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, recuperó la libertad tras una batalla judicial de más de una década. Como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Assange se declaró culpable de un delito de espionaje frente a una corte federal de Saipán, capital de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Pacífico Sur. La jueza que presidió la audiencia le reconoció a Assange los cerca de 5 años que pasó encarcelado en Reino Unido, por lo que no quedó bajo custodia estadounidense y pudo recuperar su libertad. El fundador de Wikileaks le dijo al tribunal que cuando publicó los archivos clasificados en 2010 era periodista y creía que estaría protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que cubre la libertad de prensa. Assange llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que le permitió declararse culpable de violar la ley de espionaje. Los fiscales estadounidenses originalmente querían juzgar a Assange por 18 cargos, en su mayoría bajo la ley de espionaje, por la publicación en 2010 por parte de Wikileaks de documentos militares confidenciales de Estados Unidos relacionados con las guerras en Irak y Afganistán. En un comunicado que detallaba los cargos, en 2019, Washington acusó al fundador de Wikileaks de conspirar para acceder ilegalmente a las bases de datos militares estadounidenses para adquirir información sensible. Los fiscales del Departamento de Justicia habían recomendado una sentencia de 62 meses de prisión tras la declaración de culpabilidad, pero Assange no pasará ningún tiempo en una prisión estadounidense porque, según el acuerdo, se le acreditarán los aproximadamente 5 años que pasó encarcelado en el Reino Unido. Si hubiera sido declarado culpable de los 18 delitos originales, los abogados de Assange señalaron que su cliente podría haber enfrentado hasta 175 años de cárcel. Finalmente, 16 intelectuales galardonados con el Premio Nobel de Economía advirtieron que las medidas económicas que propone el expresidente de Estados Unidos y precandidato republicano Donald Trump reactivarían la inflación y causarían un daño duradero en la economía del país.
Aunque cada uno de nosotros tiene diferentes puntos de vista sobre las particularidades de las políticas económicas, todos estamos de acuerdo en que la agenda económica de Joe Biden es ampliamente mejor que la de Donald Trump, explicaron los académicos en una carta. El escrito lo encabeza uno de los premios Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, al que se le suman George A. Akerlof, August Eaton, Claudia Golding, Oliver Hart, Eric Smaskin, Daniel L. McFadden y Paul R. Milgrom. Cierran la lista Roger B. Mergerson, Edmund Phelps, Elvin Roth, William Sharp, Robert Schiller, Christopher Sings y Robert Wilson. Estos expertos afirmaron en el texto que un segundo mandato de Trump tendría un impacto negativo en la posición económica de Estados Unidos en el mundo y un efecto desestabilizador en la economía doméstica de Estados Unidos. Muchos estadounidenses están preocupados por la inflación y Donald Trump puede reavivarla con sus presupuestos físicamente irresponsables, escribieron los noveles. Entre las propuestas de Trump se encuentra un gravamen universal mínimo del 10% a las importaciones y una tasa del 60% a los productos chinos. Además, el magnate prometió a las empresas estadounidenses bajar su tipo impositivo del 21 al 20% y quiere eliminar los impuestos sobre las propinas de los trabajadores de los sectores del ocio y la hostelería. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, yo quiero reiterar mi profundo agradecimiento a todos los colegas, a todas las personas que se han solidarizado conmigo a propósito de un comunicado que emitió el pasado domingo la Procuraduría General de la República, que era un comunicado realmente amenazante contra la libre expresión del pensamiento. Todo ocurrió porque el viernes de la semana anterior hice un comentario en El Sol de la Mañana en el que ofrecí informaciones sobre algunos acuerdos a los que se había arribado con personas que estaban involucradas en el caso que he bautizado como el Mimilazo. Entonces, decía y mostraba que a algunas de esas personas se les ha concedido el privilegio de no ser inculpadas, de no ser acusadas como coautores de los hechos y incluso entre las supuestas devoluciones o las reales devoluciones que algunos han hecho, en ese y en otros casos se está dando la oportunidad de que personas respondan al Estado con pagos futuros que estarían a cargo de obras nuevas que el Estado les asignaría. Una situación inaceptable, totalmente inaceptable porque se supone que parte de los acuerdos son de declaratoria de culpabilidad. Cuando una persona se declara culpable, se declara responsable de unos hechos, es verdad que está en una postura de colaboración, pero esa postura de colaboración no anula los hechos
cometidos. Y por lo tanto, si hay una persona que está investigada porque supuestamente esa persona en contratos que tuvo con el Estado incurrió en soborno o incurrió en sobrevaluación o incurrió en cualquier práctica que afecte al erario, que afecte a los contribuyentes, pues esa persona tiene que, entre las sanciones que ha de recibir, están las de no volver a contratar con, con el Estado, por lo menos durante un tiempo, un tiempo prudente. Entonces, esto irritó mucho porque el Ministerio Público entendía que los acuerdos que tienen estas particularidades no son los que ellos han discutido, que los acuerdos que contienen esos beneficios son acuerdos en los que ha incurrido una comisión que el presidente de abogados, que el presidente designó para tales fines, que son conocidos como los denominados abogados casas recompensas. Pero resulta que los acuerdos a los que arriban los casas recompensas son acuerdos igualmente aceptados y acogidos por el Ministerio Público. Y la representación ante la sociedad la ejerce el Ministerio Público. Incluso el papel de esos abogados designados por decreto está cuestionado porque probablemente el presidente no tenga facultad para eso, porque al presidente no se le está acusando, no se le está investigando. Cuando a usted se le está investigando como funcionario o acusando, es posible que usted apele a la confianza para la designación de sus abogados, pero fuera de eso, el Estado no tiene confianza a la hora de contratar. Tiene que hacerlo bajo los procedimientos que manda la ley de compras y contrataciones, porque ya no es un asunto de confianza, ya no se trata de defensas personales. Pero bueno, ese es otro aspecto, porque hay quienes dicen que en cambio que sí, que sí, que sí la tiene. No hay ningún país donde se aplique el criterio de oportunidad, que quienes se han acogido a ese criterio no hayan sufrido las consecuencias de los hechos con lo que están, con cuya investigación están colaborando, independientemente de que en una magnitud distinta. Pero en algunos casos damos la apariencia de que incluso lo que hemos hecho es premiar a algunas personas por haber estado a la cabeza de algo que según el relato fáctico ha sido muy grave. Ha sido muy grave. Entonces, como tú supuestamente vas a colaborar conmigo y como la prioridad en la persecución de la corrupción en nuestro país son los políticos, entonces hay mucha generosidad en el caso de los empresarios, porque siempre se busca demostrar que los que deben ser objeto de persecución son los políticos. Entonces, señores, todos estos comentarios, las posiciones, los artículos, la verdad es que me los tomo como una clara señal de defensa de la libertad de expresión, no necesariamente como un endoso personal, porque hay gente que incluso tiene visiones distintas a las mías, que sin embargo, frente a este caso, se han expresado de manera muy solidaria. Hay voces también que
aprovechan la oportunidad para el insulto, para expresar lo que entiendan, y eso también es parte de, de una democracia. Los que vivimos de nuestro trabajo en los medios de comunicación dando la cara permanentemente, pues tenemos que tener la epidermis para también saber que hay gente que tal vez el trabajo de uno o uno no le agrada, o que no tienen que conocer a una persona para opinar sobre esa persona como entiendan que debe opinar. Todo esto es parte viene con esto que uno hace. Lo que yo tengo claro, porque yo no ando respondiéndole a todo el mundo, eh, respeto las opiniones de todo el que la haya externado. Me gustaría que si alguien pues decide, digamos, hacer pronunciamientos injuriosos o difamatorios en mi contra, por favor que sea una persona con cierta solvencia para que valga la pena pues uno perder el tiempo en procesos judiciales, para que valga la pena que podamos ir a buscar demostración de cualquiera de esas cosas que se hayan afirmado ante un juez. Yo no voy a salir ante cualquier loco viejo que diga por ahí lo que se le antoje. No voy a salir ante cualquier loco viejo. Ahora, agradecería que alguien, si piensa lo mismo que puede estar pensando ese loco viejo o esa loca vieja, pues lo haga de frente. Lo haga de frente y haga cuestiones directas, y ahí habría la oportunidad entonces de uno pues tratar de que las cosas se pongan en su sitio. Así es que gracias, muy agradecido y muy comprometido con no defraudar a todo el que en un momento como este ha sido solidaria con esta causa que yo creo que es defensa al derecho que tenemos todos a expresar lo que sentimos, y sobre todo cuando se tratan de opiniones que están fundamentadas. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, a propósito de estos acuerdos con algunas personas que colaboran con el Ministerio Público y entonces son exonerados de someterse a un proceso igual al de las personas con las que han estado en coautoría de los hechos. Esto se llama el principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad, en algunos casos, se le puede cambiar el nombre y ponerle el principio de impunidad. Pero hay un catedrático del derecho, uno de los mejores abogados de este país, que es el doctor Miguel Valerio Jiminián, que nuestro equipo pues le formuló las 3 preguntas precisamente sobre estos temas que han estado en debate. Vamos a ver cuáles son sus orientaciones. Adelante. ¿Qué piensa de la homologación de los acuerdos a los que ha arribado el Ministerio Público con autores confesos de distintos ilícitos para evitar ser procesados junto a otros coautores? ¿Favorece que la otorgación de obras futuras por parte del gobierno
sean uno de los mecanismos de devolución de los supuestos montos desfalcados? En primer lugar, estoy de acuerdo en que los acuerdos judiciales o las soluciones alternas al conflicto del Ministerio Público sean sometidas a la homologación de un juez. He dicho más de que esos acuerdos como tal tienen que estar sometidos a una resolución y protocolo previo de la Procuraduría General de la República y también en el ámbito de la justicia tener una regla, acuerdo de pleno se le llama, en la que cada ciudadano que vaya a ser sometido a la acción de la justicia sepa desde el primer día que tiene la posibilidad o el derecho a un acuerdo. La mejor justicia, porque en un acuerdo se da información veraz, además la persona se declara, reconoce culpa y el sistema es eficiente porque detiene delito futuro. Por eso siempre he estado de acuerdo con la política de acuerdo y esa política de acuerdo tiene que ampliarse, lo he dicho en varios programas, a más discrecionalidad del Ministerio Público, evidentemente arreglada con resoluciones donde esté claro cómo se llega a un acuerdo, por qué se llega a un acuerdo y evidentemente cuáles son las realidades de esos acuerdos. Sobre la concesión de obra, se trata de los intereses civiles que está persiguiendo el Estado. No estoy de acuerdo con la misma porque esa forma de reparación no me parecería correcta. Incluso la ley de compra y contrataciones en esos casos podría eliminar el registro porque se trata del ámbito administrativo del caso. Y la ley de compra y contratación del Estado es muy clara en por qué usted se puede inhabilitar como proveedor del Estado, que no tienen que ser falta penal, inclusive pueden ser falta administrativa, y en este caso yo entiendo de que una vez una persona se beneficia de un criterio de oportunidad, evidentemente no podría reparar con obras públicas porque caería en una de las inhabilitaciones de la ley de compra y contrataciones. Lo que a todas luces me parece que la cláusula de ese contrato civil, porque es un contrato civil accesorio en el foro penal, sería nula y no tendría una aplicación práctica. ¿Cómo califica la advertencia hecha por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, en el sentido de que la lucha contra la corrupción en República Dominicana es solamente contra opositores? Creo que es una injerencia de un poder foráneo sobre decisiones internas de la República Dominicana. Evidentemente no estoy de acuerdo de que sea una lucha sesgada contra la corrupción, sino de que al final de cuentas el ilícito de corrupción es un tema que le atañe a los dominicanos y como tal tiene que ser resuelto por los dominicanos. He sido coherente en mis posiciones nacionalistas y en esto no haré la diferencia, con lo cual no estoy de acuerdo con que hay primero una lucha sesgada, pero tampoco estoy de acuerdo con que un poder foráneo, en este caso el Senado de los Estados Unidos o cualquier otra nación, intervenga en los asuntos internos de la República Dominicana. Nunca he estado de acuerdo, no voy a estar de acuerdo ahora tampoco. ¿Cómo enjuicia el rol del grupo de abogados designados por el presidente Abinader para las recuperaciones de bienes del Estado, al que algunos medios han denominado como casa recompensas? Es un derecho que tiene el Estado de constituirse en actor civil, eso hay que verlo en el marco de una gestión del proceso por parte del Estado Dominicano. El Estado Dominicano ha decidido buscar reparaciones civiles, anteriormente lo hacían empresas privadas, público-privadas del Estado, ahora el presidente decidió en una política tomar esa decisión y como tal el Código Procesal Penal autoriza a que cualquier persona que se sienta con daños y perjuicios en un proceso intervenga y es una facultad presidencial según la ley de poderes del Estado otorgar esos poderes para que abogados privados procedan a recuperar bienes y de ahí evidentemente deduzcan los honorarios del lugar porque es un trabajo profesional que están realizando. Una pausa y retornamos en breve. Bueno, el juez del Distrito Sur de Manhattan dice que fue generoso
con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, porque él apenas lo condenó a 45 años de prisión. Es decir, que Juan Orlando Hernández vivirá todos los años que le quedan en prisión, porque esos 45 años equivalen a una cadena perpetua. Equivalen a una cadena perpetua. Entonces, ¿por qué él fue generoso? Porque el Ministerio Público estaba solicitando la cadena perpetua más 30 años. Es decir que una cadena perpetua pueden ser 40 años, más 30 son 70. Juan Orlando Hernández se moría y después quedaba debiendo como 50 o 60 años de cárcel. Él aún tiene la oportunidad de solicitar un nuevo juicio ante ese mismo juez, y si el juez no se le otorga una apelación, pero no creo que su suerte vaya a cambiar mucho. Este juez lo presentó como un individuo de doble cara, que cuando era presidente de Honduras tomaba medidas simuladas de combate al narcotráfico, mientras por otra parte era un aliado del narcotráfico. Y entonces, por eso está condenado el expresidente de Honduras en Estados Unidos a 45 años de cárcel. Otro acontecimiento que se produjo esta semana fue el de algo que pareció ser una intentona de golpe de Estado en Bolivia, pero que eso no está muy claro, una cierta insubordinación del ministro de las Fuerzas Armadas, después eso se controló, esa es una persona cercana al presidente, por lo que entre las especulaciones está que esos hechos pudieron haber sido generados para tratar de incrementar la popularidad del gobierno, que está realmente muy bajita, la del presidente Arce en Bolivia, y ese presidente está enfrentado a una división interna con el que era su líder, Evo Morales, y la situación está sumamente fragmentada, pero por suerte, el episodio fue un episodio pasajero. No hubo golpe de Estado, Bolivia continúa con su democracia y el año que viene tiene elecciones. El tercer hecho ya es en la isla. Llegaron por fin los kenianos, por lo menos el primer contingente de policías kenianos, unos 400 ya llegaron a Haití y están establecidos. Se supone que después continuarán llegando los otros, porque Kenia tiene el compromiso de enviar por lo menos 1,000 policías a Haití, y otros 7 países enviarían otros 1,500, sería una fuerza internacional de 2,500 policías o soldados internacionales que van con un objetivo específico, pues terminar con las bandas criminales que tienen el 80% del control del territorio pues haitiano. Como esos no son grupos regulares, son grupos irregulares, y los grupos irregulares no son tan fáciles de combatir y de enfrentar, pero ellos actúan también como pandillas, y para subsistir desarrollan muchas actividades, lo que quiere decir que si hay una buena labor de inteligencia, pues probablemente esos grupos
pudieran ser grupos realmente desmantelados. Nosotros tenemos la esperanza de que eso ocurra, tenemos la presión de que una actuación y un enfrentamiento entre estas bandas criminales y estas fuerzas internacionales tendría presiones migratorias sobre la República Dominicana o presiones de otra naturaleza, que los individuos que se sienten perseguidos pues quieran cruzar en busca de escape hacia la República Dominicana. Todo esto nos plantea a nosotros muchos desafíos, pero la vida es desafiante, siempre la vida es desafiante. Ojalá que Kenia tenga éxito en Haití, porque ese éxito es necesario para que ese país pueda volver a cierto grado de normalidad. Señores, buenas noches a todos.